En este momento hago contacto con Gonzalo Domínguez, él es corresponsal de la agencia EFE. Gonzalo, qué gusto saludarte hasta Caracas, en Venezuela, donde te encuentras. ¿Qué novedades podemos reportar a las audiencias mexicanas, Gonzalo? Buenas tardes, un saludo desde Caracas. Bueno, pues las novedades, como bien comentabais, han sido esas dos grandes manifestaciones, sobre todo la manifestación opositora muy numerosa, que de nuevo ha llenado las calles de Caracas y de buena parte de las ciudades del país, en una nueva jornada de pulso entre Juan Guaidó, Leopoldo López, que vuelve a estar otra vez en primera fila, al lado del que de hecho es militante de su mismo partido, y bueno, del otro, Maduro, que ha intentado llenar las calles de color rojo de nuevo para hacer un ejercicio de fuerza después del pulso, de la apuesta grande que hizo Guaidó ayer junto a Leopoldo López. Hay que decir que, como bien comentabais también, hay otro foco de atención importante centrado en Estados Unidos y en el rol que está jugando. Fíjate una cosa curiosa que ha dicho Maduro a lo largo de la jornada y a lo largo de esa cuando se ha dirigido a sus simpatizantes, él ha dicho que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha sido engañado por todos aquellos rumores que empezaron a surgir ayer de que él podría abandonar el país y dirigirse a Cuba, unos rumores que incluso el propio Mike Pompeo difundió. Él dijo que nunca ha habido un contacto entre la oposición y sus miembros de su gobierno, miembros destacados de su gobierno, que, según dijo Pompeo, estaban negociando la salida. Se llegó a hablar de un avión preparado para ir a Cuba. Bueno, pues Nicolás Maduro dice que Donald Trump fue engañado, que la oposición envió un mensaje erróneo a sus asesores y que, en definitiva, se creó una olla de intrigas, y esta es una cita textual, alrededor del caso. Oye, pero Gonzalo, ahora resulta que Nicolás Maduro va a abogar porque no le mientan a Donald Trump. Bueno, es una de las cosas curiosas ¡Qué que a veces chulada! suceden en este país. Sí, efectivamente es una de las cosas curiosas que a veces suceden en este país. Todo argumento es susceptible y toda afirmación es susceptible de ser absolutamente enrevesada y torcida en función del interés de quien la pronuncia. Ahora, Gonzalo, platícame una cosa, háblame de los detalles de la cotidianidad allá en Caracas, por un lado, y el resto de Venezuela, porque efectivamente las escenas que vimos ayer son históricas. Juan Guaidó con Leopoldo López, finalmente buscando de alguna manera asilo en el caso de Leopoldo López, que finalmente lo encontró en la embajada española después de haber estado por algunas horas en la chilena, Gonzalo. Pero hemos estado viendo sí violencia, hemos estado viendo sí enfrentamientos, sí un poder, digamos, de respaldo en el caso de Nicolás Maduro, que se ostenta en las calles. Por otro lado, Juan Guaidó también lo ha demostrado, pero Caracas no es Venezuela. ¿Qué con el resto de Venezuela? ¿Qué con el resto de la cotidianidad en aquel país, Gonzalo? Bueno, bien dices, Caracas no es Venezuela, pero sin embargo es cierto que el foco político está muy centrado en la capital, y es cierto que, aunque a veces somos injustos, le ponemos un foco todavía mayor del debido. Bueno, eso es sencillamente porque casi todo el liderazgo político está aquí. En el resto del país las manifestaciones se han repetido, es cierto. De hecho, ayer, a lo largo de la noche, pudimos confirmar que el primer fallecido en esta nueva oleada de protestas se produjo en el estado de Aragua. Aunque, si me permites, tengo una ultimísima hora que te doy por ahora favor mismo en vivo, una noticia que hemos podido confirmar a lo largo de la tarde y que ahora podemos anunciar, y es que la casa de Leopoldo López en Caracas fue allanada y robada por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, del SEBIN. Curiosamente, miembros del SEBIN leales a Guaidó, junto con miembros de la Fuerza Armada leales a Guaidó, sacaron a Leopoldo López. Pero bueno, según nos ha podido confirmar incluso su esposa, Lilian Tintori, robaron varios elementos de la casa, incluso los teteros, no sé cómo lo dicen en México, los biberones con los que sí. alimentan a su hija pequeña. Y bueno, pues la imagen realmente es desoladora de la casa, del resultado en el que ha quedado la casa de Leopoldo López y Lilian Tintori, que siguen
protegidos en la Embajada de España, en la residencia de del embajador de España. Ok, entonces me estás dando una última hora, efectivamente un breaking news desde Caracas. Estás confirmando, querido Gonzalo, que allanaron la casa de Leopoldo López y su pareja Lilian Tintori. Han robado la casa, tú tienes en tu poder imágenes de la casa, resultado precisamente de este asalto, de este allanamiento, de no sabemos quién, pero puedo intuir que son fuerzas maduristas. El SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, uno de los cuerpos habitualmente más leales a Maduro. Miembros del SEBIN, hay que decir que también fueron miembros del SEBIN los que liberaron a Leopoldo López, por tanto hay una especie de división en ese grupo que antes parecía monolítico en la defensa de Maduro, y no solamente allanaron y buscaron documentos, sino que además se llevaron propiedades, según dijo la propia Lilian Tintori, incluso biberones, pero también televisores, computadores, tabletas. La casa además quedó en un estado realmente deplorable, todo tirado por las habitaciones, el salón, la librería de Leopoldo López, todo quedó en un estado bastante lamentable. Bueno, Gonzalo, pues te agradezco muchísimo el reporte, por supuesto esta confirmación que tienes tú para la agencia EFE y en esta ocasión para la televisión mexicana. Platiqué contigo a mediodía, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta noche para la televisión y estamos en comunicación, Gonzalo, gracias. Un placer, buenas noches. Gonzalo Domínguez, que por cierto fue uno de los periodistas que secuestró el gobierno de Nicolás Maduro a finales del mes de enero de este año. Fue, digamos, secuestrado durante algunas horas mientras era interrogado, mientras él y algunos colegas pues perdieron su libertad en ese lapso en aquel país. Finalmente quedó después en libertad y ahí está Gonzalo, nuevamente con el oficio periodístico, reportando en este caso para la agencia EFE y para usted que nos ve esta noche directo en Excelsior Televisión. Voy a hacer...